Buenos días, en contados minutos daremos inicio a nuestra conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy, podrán realizar sus preguntas en el chat. Absténgase también de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estamos realizando la grabación y posteriormente la vamos a compartir y publicar en el canal de YouTube de la empresa para la consulta de todos. Agradecemos también registrarse en el link que está en el chat, ya que al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año 2023, vamos a enviar una constancia de asistencia a los que nos acompañan en gran parte de las charlas de los viernes. Muchas gracias.
Muy buenos días, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2023 y a este encuentro magistral número 11 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que vamos a tener el día de hoy con el ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, quien nos va a hablar sobre el primer daño y emergencia del proyecto Chingaza Túnel El Faro. Les recordamos que este espacio de intercambio de conocimiento se da en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permiten el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Y antes de iniciar esta conferencia, el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, va a realizar la apertura de la conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, José Manuel. Buenos días, Andrea. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. La Gerencia de Tecnología, la Dirección de Ingeniería Especializada y la Oficina Asesora de Comunicaciones e Imagen Corporativa de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y también agradecemos a todos la asistencia pues, a esta interesante conferencia magistral que nos compartirá, digamos, el ingeniero Carlos Pérez sobre el primer daño de la emergencia del proyecto Chingaza en el túnel El Faro, en el cual el ingeniero Carlos Pérez nos contará parte de esa historia de cómo la empresa afrontó dicha emergencia hace ya varias décadas que puso en riesgo el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá y municipios vecinos. Esta conferencia es de gran interés para todos. Está a cargo, como les dije, del ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, un ingeniero muy recordado, muy querido en la empresa de acueducto, un ingeniero pensionado de la familia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, quien es una persona que ha podido recopilar a lo largo de su vida pues una serie de imágenes exclusivas que quiere compartir, digamos, con los funcionarios y las demás partes interesadas del acueducto de Bogotá. Bueno, de esta forma damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, en la que deseamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación en estos encuentros del conocimiento que nos permite seguir construyendo sobre lo construido en beneficio de nuestra querida empresa de acueducto, representada en todos y cada uno de sus trabajadores y grupos de interés. Sin antes comentarles otros aspectos importantes. Hoy estamos de plácemes, hoy estamos muy felices de poder estar con ustedes porque el día de hoy hemos sobrepasado una meta que nos trazamos en el año 2020, que fue desarrollar, digamos, esta iniciativa de creatividad e innovación para poder compartir el conocimiento de la empresa de acueducto a través de esta tecnología que nos la facilita Microsoft Teams. Y hoy precisamente llevamos más de 100 conferencias magistrales. Es decir, en este momento tenemos 100 conferencias magistrales y con la del día de hoy sería 101. Iniciamos el 29 de junio, recuerdo muy bien, con la participación del doctor Mauricio Jiménez Aldana, director de Red Matriz Acueducto, que lo iniciamos en junio del año 2020 y pues realmente ha tenido una acogida especial este ciclo de conferencias magistrales que hemos desarrollado desde ese entonces. Ya llevamos cerca de 2 años largos, casi 3 años, en donde vemos nosotros que en el año 2001 pues tenemos una serie de conferencias que se han dictado con una asistencia muy especial por parte de los funcionarios y demás grupos de interés del Acueducto de Bogotá. Esto no se ha hecho solo, esto se ha hecho con la participación de los expositores, de la academia,
de pensionados del Acueducto de Bogotá, de dirigentes de otras instituciones del sector nacional, distrital y pues, la academia, por supuesto. En el año 2022, pues completamos también un sinnúmero de conferencias magistrales de gran interés, que todas ellas pueden ser consultadas a través del canal de YouTube de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Hoy tenemos 100 conferencias magistrales en un repositorio que hemos denominado el repositorio del conocimiento. Entonces, veamos que en el año 2020 fueron 18 conferencias, en el año 2021 fueron 33 conferencias, en el año 2022 39 conferencias y ahorita vamos para nuestra conferencia número 11 y tenemos en total cerca de 14,000 asistentes desde que iniciamos este ciclo de conferencias magistrales en el año 2020. Tenemos cerca de 300 horas de exposición y bueno, esto definitivamente es un activo muy valioso, precioso para la empresa de Acueducto y para beneficio de todos. Este ejercicio se ha hecho de manera mancomunada con cada uno de los compañeros de la Dirección de Ingeniería Especializada, quienes han participado como expositores en las conferencias magistrales de las diferentes áreas operativas, administrativas de la empresa. Hemos tenido la participación, digamos, de gerentes de diferentes administraciones en la empresa. Hemos tenido la participación de directores de diferentes áreas, profesionales especializados, compañeros del área, digamos, técnica, operativa, comercial. Entonces ha tenido, digamos, una amplia difusión, diferentes temas y temáticas de interés para la empresa de Acueducto de Bogotá. El día de hoy estamos celebrando el Día de la Innovación, el Día Mundial de la Innovación, y pues esto no se queda atrás, digamos, porque forma parte de ese reto que nos trazamos y pensamos que debemos continuar de la misma manera, llevando a ustedes una información valiosísima que hemos recopilado desde hace desde hace más de un siglo, desde 1886 hacia acá. Tenemos conferencias que hablan, digamos, de cómo ha venido siendo construida la empresa de Acueducto a lo largo del tiempo y cuál ha sido la participación y la vida que le han dedicado personas a esta institución y a la ciudad de Bogotá, como lo es el doctor Carlos Pérez Ordóñez, pensionado del Acueducto de Bogotá, quien con su trabajo pues hizo grande esta empresa, al igual que muchos más compañeros de la empresa de Acueducto de Bogotá. Entonces, esto es algo que queríamos compartir de una forma muy especial, no dejar pasar el número 100 de las conferencias magistrales. Ya llevamos 100 y esperamos tener muchas más para beneficio de todos. Entonces, continuemos, Laurita, por favor. Tenemos una última diapositiva donde tenemos unos datos que también queremos expresarles a ustedes, que no solamente está el tema de las conferencias magistrales, sino también, digamos, de otro tipo de conocimiento que ha sido compartido con ustedes y que tiene que ver con evaluación de productos, nuevas tecnologías para uso del Acueducto de Bogotá, innovando, resolviendo, digamos, problemáticas existentes, mejorando los procesos que tenemos actualmente. De las conferencias, como les dije, tenemos 100 con 13,940 asistentes. También tenemos la gestión de normas y especificaciones técnicas con la asistencia de 5,107 personas de la empresa de Acueducto, donde se han socializado más de 85 documentos técnicos para la adecuada aplicación en el Acueducto de Bogotá, la socialización de productos aceptados para uso de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con más de 1,263 asistentes, 38 eventos
y presentación de posibles nuevas tecnologías, también con la participación de 882 personas con 94 eventos. Y adicionalmente estamos trabajando de la mano también con el Ministerio de Educación Nacional para que esto que estamos haciendo desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá contribuya a la construcción de país. También estamos trabajando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quienes nos han apoyado con varias conferencias, y el próximo jueves tenemos una de ellas donde van a hablar sobre la afectación que podría llegar a tener la deforestación de la zona de la Amazonía en el rendimiento hídrico en el sistema Chingaza, que es la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá. Temas de suprema importancia para la empresa de acueducto. Entonces, dicho esto, ya le doy la palabra a Andrea, de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones, para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Andrea, por todo tu apoyo que hemos tenido durante estos casi 3 años. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, y qué importante hoy en el marco del Día del Mundial de la Creatividad y la Innovación resaltar este número de 100 conferencias, 101 conferencias magistrales en la que estamos difundiendo y compartiendo conocimiento para construir más país, para construir Bogotá, para el desarrollo sostenible. Y antes de comenzar, conozcamos un poco más acerca del ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad La Gran Colombia en 1967 e ingeniero de presupuestos nacionales del Instituto de Crédito Territorial. Ha sido docente universitario desde hace 52 años en 10 universidades de la capital, profesor emérito de la Universidad La Gran Colombia y cuenta con 7 condecoraciones educativas. Fue ingeniero vinculado a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el año 1971, en donde trabajó como ingeniero de acción comunal. Participó en diseño de redes de acueducto y alcantarillado, en el Plan Maestro de Alcantarillado y control de acometidas a predios. Fue jefe de división en la zona sur de Bogotá y director de acueducto y alcantarillados de la misma zona. Participó en el control de asentamientos y de formaciones de la presa de Golillas en Chingaza y fue interventor de túneles del proyecto Chingaza durante 7 años. También participó en obras y acciones para atender el fenómeno del Niño en 1988. Y después de conocer esta amplia experiencia de Carlos Pérez Ordóñez, y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, primer daño y emergencia del proyecto Chingaza, Túnel El Faro. Bienvenido. Buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su amable invitación. Espero que sea de su agrado la charla. Como les digo, mis conferencias son todas experiencias vividas y considero que todo el registro fotográfico que tengo de todas las conferencias no es ni más ni menos que el resultado de estar pendiente de las cosas que se han hecho por nuestra hermosa empresa de acueducto, a la cual siempre veneramos y respetamos con mucho cariño y aprecio. Por favor, no se van a despistar con lo que voy a hacer. ¡Aló! ¡Aló! Me despertó el teléfono y no sonó, pero tenía el timbrecito de la voz de alerta y recibí una llamada. El inspector Carlos Bautista, que en esa época estaba en el centro de despacho, sus palabras iniciales fueron las siguientes. Doctor Carlos, buenos días. Hola, Carlos, ¿qué pasó? ¿Por qué me despierta? Yo, doctor, vamos a tomar chocolate en Bogotá. Inmediatamente interpreté la situación y consideré que algo había pasado en los túneles. En conclusión de esa advertencia, inmediatamente salimos, fuimos llamados para hacernos presentes en lo que se iba a presentar. Teníamos una imagen muy perfecta del proyecto Chingazo y encontramos que si ese proyecto no estaba aportando agua, sino en términos ficticios de chocolate, pues sabíamos que había un daño indudablemente en esa parte. De todas maneras, el aporte que ayer me hizo el doctor de la Torre en esta filmina que tengo aquí para mostrarles a ustedes es la siguiente. La empresa Acueducto y Alcantarilla de Bogotá, Distrito Capital,
tiene su conocimiento la responsabilidad de atender y ser responsable del suministro de caudales a la ciudadanía desde la ciudad de Bogotá. Esta empresa de acueducto alcantarillado, entonces, a la cual prestamos nuestros servicios, quiero presentarles con mi récord fotográfico el primer daño de emergencia del proyecto Chingaza. Un proyecto, van ustedes a analizar que el primer daño fue la cosa más tonta del mundo, pero fue un problema y lo voy a demostrar en el túnel del Faro, del sector de Cimayá. Mi narración, mi registro fotográfico y todas estas partes corresponden entonces a la experiencia vivida. Este fue el aporte del doctor de la Torre para ubicar en un término muy concretos lo que significa el túnel del Faro. Básicamente está localizado en este punto intermedio, en el túnel del Faro, sector de Cimayá, que ve donde se presentó ese año, tan sumamente tonto, pero tremendamente importante por las consecuencias que eso conllevó. Tan pronto salimos de Bogotá, entonces uno va llegando al sitio, nos estábamos aproximando al sitio donde tenemos referencia de lo que había pasado y ya miramos entonces algo a distancia, pero tenemos que llegar al sitio y en ese orden de ideas enterarnos y comprometernos con la respuesta. Tan pronto llegamos a la planta Bierder, ya tenían la respuesta para la ejecución de las obras que habrían que hacer. De todas maneras, el proyecto del Guavio había tenido una emergencia muy parecida y de forma inmediata, no es que nos evitaron los análisis de la empresa, sino que ya había una pauta y nos guiamos por ella porque sabíamos que fue una respuesta muy acertada que el proyecto del Guavio tuvo y la teníamos a disposición nuestra. Lo primero que sucedió tan pronto llegué al sitio fue en tomar estas fotos. Están viendo ustedes la pendiente de ese terreno de un hueco que se formó en la parte central. En la parte inferior pasa el proyecto Chingaza y afortunada o desafortunadamente en la intersección de ese túnel, en la parte final donde estamos muy cercanos a la entrada, de entrada al túnel, se presentó en el túnel la unión entre concreto hidráulico y concreto neumático. Ese fue el punto que falló en un momento determinado y por ahí se metió el agua. ¿Pero por qué se metió el agua por ahí? Eso es lo que les quiero mostrar. Una foto un poco más distante, alcanza usted a ver la cerca que un señor en la parte alta tenía, un abrevadero para sus raíces, para sus vacas, colocó tubería en la parte alta para sacar agua y desafortunadamente la tubería que pasaba por frente, por encima de ese hueco que se formó, eran tubos colocados simplemente sin ninguna pega, sin nada, sin ninguna técnica, sino tubo tras tubo, campana, espigo, y seguramente esa hacía afloró ya a los 12 años, exactamente de que eso pasó, el agua comenzó a filtrarse y ese goteo, que coincidió exactamente con la parte inferior entre el neumático y concreto hidráulico, hizo el daño que están viendo ustedes viendo ahí. Una foto más cercana, ya me aproximé un poco más al sitio, alcanza a ver en la parte, superior derecha la estructura de conducción en el sector de Cimaya, sector que tocó cambiar en el proyecto general, porque si bien en un principio el proyecto Chingaza estaba contemplado en su totalidad concreto hidráulico, se tomó la decisión de hacerlo hasta la mitad a raíz de algunos motores que les voy a mostrar en este instante a través de las fotografías y les voy a mostrar el proceso de funcionamiento. Un terreno bastante complicado, una arcilla de canchas de tejo, por lo menos unas 1000 canchas de tejo se pueden hacer con ese material que se depositó, porque lo vimos en la parte interior del túnel cuando se depositó, fue un error sumamente grande que se presentó en ese instante. Aquí están viendo ustedes la cerca en las dos partes, la condición del terreno, y en esta foto aquí en este punto, ya pasé. Ave María, perdón. Y en la parte del túnel alcanzan ustedes a ver, en este espacio, el hueco de la tubería. Esa tubería que pasaba por encima del túnel fue la que se perforó y se escurrió hacia el interior del Perdón, doctor Carlos, no estamos viendo la presentación. Ya, permíteme un momentico, doctor.
Arreglo esto rapidito. Ya, un minutico, estoy mirando aquí a ver qué pasó. No se está viendo la proyección. Ya. ¿Listo, doctor Latorre? Sí, señor. Perfecto, qué pena con ustedes. Con la primera, volvamos a la primera mía. Sí, rápido, rapidito, eso es un llamado de atención simplemente. Un momentico. Me despertaron a las 6 de la mañana. La Perdón, primera doctor imagen. Carlos. Perdimos nuevamente la presentación. Perdón, un momentico, la corrijo aquí entonces. Ahora sí la ve, doctor Latorre. ¿Sí se ve? No, no, señor. Sí, ya, ahora sí, doctor Carlos. Bueno, gracias. Qué pena con el inconveniente. Pantalla completa, ¿listo, doctor? Sí, señor. Tenía una conexión aquí algo chiquitica, pero con un pequeño error. Bueno, entonces me llamaron, me dijeron que a las 6 de la mañana, que íbamos a tomar chocolate. La primera imagen fue, obviamente fue el proyecto Chingaza, porque chocolate no sale sino agua con barro, que fue la primera imagen que tuvimos, y por consiguiente, inmediatamente tuvimos la intención de desplazarnos, y esa es la obligación de la empresa Producción de Alcantarilla de Bogotá. El proyecto, uno de los proyectos más importantes casi del mundo y de Sudamérica, con el proyecto Chingaza, con sus 250 millones de metros cúbicos de caudal para atender las necesidades de la ciudad. Su aporte, doctor, muchas gracias. Aquí estoy señalando el sector del túnel de Cimayá y en la parte de entrada, el túnel del Faro, que fue el sitio exactamente donde se presentó el problema. Cogimos camino, nos fuimos alejando de la ciudad, comenzamos a ver entonces el sitio que nos estaban mostrando donde había sucedido lo que sucedió. Las primeras imágenes fue esta primera parte, comenzamos a subir esa pendiente en esa cuesta, hay un hundimiento muy pronunciado y una cerca que está colgando. Un señor de la parte alta que tenía unos animales, pues hizo un abrevadero para sus vacas y seguramente le empató tubo con tubo sin ninguna técnica y seguramente quedó goteando, quedaron mal empatados y justo en el punto donde influyen dentro del túnel concreto hidráulico, porque fue muy cercano al portal de entrada, el sitio donde comienza esa parte con hidráulico y neumático, por ahí fue que se falló el túnel en ese orden de ideas. Están viendo ustedes la magnitud del hueco, aunque la foto pues se aprecia, pero hay un dato que vamos a ver ahorita enseguida para que vean ustedes la importancia del tamaño y el tamaño de dificultad que se presentó. Aquí estamos viendo la estructura de control del sector de Cimayá, o Cimaya, creo que le dicen allá en ese sector, y vemos todo lo que pasó en ese instante. El terreno se hizo un cono hacia la parte inferior en un material sumamente complicado y difícil. Y les estaba mostrando aquí esta tubería que está en este punto, que fue el punto que pasando por encima del túnel, en esa intersección de neumático e hidráulico, comenzó a perforar durante 12 años hasta que ese día falló y desafortunadamente se presentó lo que se tenía que presentar. Estamos cerca del portal de entrada del túnel. Alcanzan a ver la huella del proyecto Chingaza. El caudal que se proyectó en la parte interior es aquí al fondo de la entrada del túnel de entrada, hacia la derecha y a la izquierda, al fondo aparece la línea del proyecto Chingaza.
en su parte de presencia en ese sentido. Una foto ya un poco más cercana y obviamente tomar las decisiones correspondientes. Estar presentes en los sistemas de bombeo, todo ese tipo de situaciones. Se comenzaron a llevar elementos para tratar de solucionar las cosas y obviamente en pensar, aquí se alcanza a ver, estoy dentro del túnel, alcanza a ver esta parte clara, que es la luz de la punta del cono de ese hundido, de ese hundimiento que presentó en ese sector del proyecto. Ya un poco más cercano están viendo ustedes el taponamiento total del túnel y los 250 metros hacia arriba y unos 300 metros hacia la parte de abajo del túnel. Por eso, cuando a la planta Bierner llegó el caudal, comenzó a pasar así parte y el agua que venía dentro de la tubería alcanzó a arrastrar todo ese caudal y por consiguiente la presencia del agua color café, chocolate, perdón, que se presentaba dentro del túnel. Comenzamos entonces los preparativos. En la parte superior aquí vemos el acceso al punto. Aquí está la estructura cercana, el patio de esa central, de ese sector de la empresa, un poco más cercana a la estructura de control del túnel de Cimayá. Ese es el espacio del túnel del río Cimayá, de la quebrada Cimayá, y aquí estamos viendo, esto es parte del deterioro. Se comenzó a trabajar. Están viendo ustedes cómo los obreros comenzaron a hacer sobre los preparativos para ir pelando esa parte que estaba totalmente y totalmente hueca, y eso fue lo que se depositó. Ahí están viendo ustedes el fondo y sí, comenzaron a colocar los primeros elementos. Están viendo ustedes un tubo de acueducto. Realmente yo me sorprendí, ¿cierto? Para que se colocaron un tubo de acueducto en el puro hueco, en el puro vértice del cono. No sabían ni tenía la intención de qué era lo que iba a hacer. Pero estaban en eso, pues, más adelante lo logré entender y complicar. Aquí estamos viendo entonces el acceso al anterior, el patio de esta parte, la parte inferior de la estructura de control. Aquí perfectamente se ve el agua del proyecto Chingaza, porque a raíz del daño de la válvula Hubenbüngel, como hubo necesidad de cambiar el proceso del proyecto, agua totalmente, de un túnel totalmente a presión, se pasó al flujo libre y en esta parte se alcanza a ver el caudal que está en esa parte. Aquí estamos viendo entonces que se llevó todos los elementos topografía, porque necesitamos mirar desde la parte inferior de la estructura del barranco, de la montaña esa que teníamos presente, qué pasaba. Así se seguía hundiendo y poniendo puntos de referencia en la parte superior del hueco y en la parte inferior del hueco, nos daría la pauta para entender que de pronto se seguía moviendo esa parte. La primera decisión entonces fue, de acuerdo a las instrucciones que hemos tenido, como les decía, del proyecto del Guavio, fue llenarlo en concreto. Es decir, taponar ese cono invertido, era taparlo y bloquearle que se siguiera desprendiendo. Se tomó una decisión, ya la voy a explicar, que es muy importante. Alrededor de esta estructura figuran unos elementos que están viendo ustedes aquí, unas zanjas que impedían el acceso directo de la solución que se iba a presentar y la solución que se aceptó. Entonces tocó montarnos bien abajo en la parte inferior y previamente se desocupó el patio donde estaban volquetas y todo ese tipo de cosas para ubicar la solución que se iba a presentar, que es una cosa maravillosa, cosa que creo que muy pocos ingenieros, en el caso de los que estuvimos ese día ya de la empresa, como 4 o 5 ingenieros nada más, y los demás, pero en su vida volvería yo a ver algo que les voy a mostrar en este instante y momento. Se montó la primera línea entonces de concreto con concreto bombeado, obviamente estamos aquí en la parte superior de esa cresta y la parte inferior. Se montó una, pero la enseñanza de la conferencia está en que no es suficiente una, porque si se llegaba a dañar el sistema de bombeo, quedábamos bloqueados, no cumplíamos con el deber. Entonces hay que tomar una decisión de poner en stand-by otra línea de conducción, que fue lo que se hizo. Se comenzó a añadir entonces elementos para hacer una segunda línea, como están viendo ustedes aquí, por si se dañaba una, tenemos la otra respuesta. Y aquí está más claramente las zanjas alrededor de esa estructura que impedía el paso de las máquinas directamente al sitio. Al son de la solución que ya tenemos definida,
comenzamos a entender y vi una cosa, las cosas más lindas del mundo, una interesantísima. Aquí estamos ya llegando a la cúspide de la instalación de la tubería y como cosa rara, de la parte de previsión, fallaron unas uniones entre los tubos. Tocó esperar, porque no llevaban repuestos para esa parte, entonces nos tocó esperar para poder acomodar la línea y hacer el empalme de los tubos para garantizar la segunda línea que se estaba montando en el momento para bombear el concreto hacia el hueco. Llegó la solución. En la carretera, unos buenos kilómetros debajo de esta estructura, comenzó a llegar la respuesta, la mezcla de los concretos de los mixers. Por orden de la alcaldía, todos los concretos que se perforaron durante esos días, 2 o 3 días que se tuvo esta labor, se suspendieron los despachos en Bogotá y con orden de la alcaldía, todos los concretos que se produjeran iban directamente al proyecto Chincasa para tapar ese problema y esa situación. Fue una cosa muy interesante porque realmente fue muy lindo ver que en toda la vía las mixer están estacionadas a lo largo de la carretera, como lo están viendo ustedes aquí, unas detrás de otras. Fíjense, si nos recordamos el proceso del pagado de los concretos. Una mixer que esperaba más de 7 horas para llegar al sitio y poderlo descargar, pues fueron mezclas sumamente específicas, mezclas sumamente especiales que hicieron y diseñaron para esperar un buen tiempo en carretera, en el sitio de ese sector. Ahí están entonces viendo las vísceras a lo largo de la carretera en diferentes partes, en diferentes sectores, estacionadas esperando turno para poder descargar la mezcla. Todo se programó desde un momento y desde un punto de vista muy interesante. Los vísceras estacionadas haciendo turno y en la medida que iban llegando haciendo cola, pues eran mezclas mucho más viejas, cobillas, para botarlas al sitio, pero las que fueron saliendo, salieron diseñadas especiales para el tiempo, y se puede decir también que se hicieron diferentes tiempos, diferentes mezclas en diferentes momentos para poderla depositar donde se iba a hacer. Aquí se ve la línea perfecta de las 70 mixers. Se llevaron a los proyectos sin gasto para tapar ese huequito. Así es que la magnitud del daño fue bastante grande, porque 10 metros cúbicos de 70, vamos, que son bastantes metros cúbicos. Y en ese orden de ideas estaba totalmente programado, se sacó la sección, se sacó la cantidad de concreto que se iba a necesitar y por eso se hizo esta intención. Comenzaba el proceso de vaciado, como están viendo ustedes aquí está mi imagen tomando las fotos, miren. Vimos que el depositar al concreto en la parte superior no llegaba al centro, al hueco del cono, a la parte inferior. Llegaba y se nos quedaba en la pared. Es decir, la manguera, por su mismo peso, se pegaba contra el muro y estábamos llenando las paredes del hueco. Y la intención era llenar el centro del hueco, como están viendo ustedes aquí. Aquí se ve el concreto que se cae en la parte superior y el hueco casi desocupado en el momento terminado, a pesar del bombeo. Se hizo esa corrección y entonces nos hicieron quedar en cuenta, se amarró la manguera en un momento determinado y ya jalándola con una soga en un punto de estos de la manguera, dirigíamos el chorro hacia el hueco y así se comenzó a llenar la situación de eso. Ahí están viendo ustedes cómo la soga tensionó la manguera, la levantó y al levantarla, el disparo a la salida del caudal se dirigía directamente al centro y ahí sí comenzamos a llenar esa parte del concreto. Ahí están viendo ustedes unas fotos y la calidad del material que había en ese sitio. Y están viendo que se están colocando unas mallas, una manguera bastante pesada, bastante difícil, pues había que dirigirla y esa ya no es tan fácil que una soga. Entonces nos tocó hacer curso de maromeros con unos obreros ahí de afán y se metieron a la excavación para dirigir la manguera con su propio esfuerzo, como están viendo ustedes ahí. Una labor de alpinismo, lograr entonces que ellos direccionaran la manguera hacia el centro de la tubería y ellos tenían la posibilidad de cogerla, mantenerla para que la mezcla fuera permanente y continua de todos los meses que ya se estaban depositando en el sitio para ir a esa excavación. Ahí están viendo ustedes entonces
una malla. ¿Y por qué se colocó una malla? Aquí están viendo el tubo de acueducto que les mencioné al principio, que no sabía todavía para qué era. Ahí están viendo ustedes una malla que se colocó al fondo y échale concreto y nada que rendía. Como que se estaba filtrando y en efecto se filtraba al interior del túnel. Todo lo que íbamos a llenar era el túnel de concreto, tocó cambiar de actitud, tocó cambiar un poquitico la estrategia y corregir esa parte y reforzar con otras mallas para sellarle el hueco definidamente que está en el fondo del cono de esa tubería. Y aquí está viendo una foto ya al interior del túnel, me tocó dar la vuelta y di cuenta que el concreto realmente se estaba filtrando dentro del túnel. Pues yo diría que por el afán de hacer las cosas no se selló bien, no se verificó bien, pues son errores humanos desde todo punto de vista, simples o complicados, no lo quiero calificar, pero esa fue la solución. Se estaba metiendo el concreto al túnel y esa no era la idea. Se corrigieron todas las cosas y el concreto se siguió manejando. Esa misma tarde se tomó entonces una decisión. El manejo de los medios de comunicación está en manos del doctor Alfredo Pinto. A ver, aquí está viendo usted la entrada del túnel, aquí está el túnel y aquí está la aviación, ventanas inferiores hacia la parte inferior, el doctor Pinto. Y una vez que nos preguntó qué había que hacer, porque él no es ingeniero civil, se le explicó absolutamente todo, que era lo que había pasado, y que necesitábamos meter una máquina y que definitivamente había que sacar, obviamente, todo ese material bastante difícil. Bastante, ustedes que conocen unas canchas de tejo, esa arcilla húmeda, no le entraban las picas ni las palas, no le entraban compresores, no le entraba nada. Y la inyección era muy estrecha, muy reducida, pero habíamos que hacer algo. Entonces aquí está viendo la compuerta de entrada y estamos encima de la estructura que les mostré al principio, los medios de comunicación. Solamente mi persona tomó fotos de esa parte por insinuación del doctor Pinto, para evitar que la prensa dijera algo muy distinto y diferente y evitar hacer alarmas innecesarias desde ese punto de vista. Así es que ninguno de los que estábamos presentes como trabajadores dábamos información, solamente el doctor Alfredo Pinto daba la información de lo que tenía que hacer. Se le dijo un tiempo necesario más o menos, que se fue prudente como para saber qué tanto que desconocíamos material íbamos a sacar, porque desconocíamos la magnitud. Los 250 metros y otros 200 metros hacia abajo, arriba y abajo del túnel, lo pudimos detectar en una parte muy sencilla. Otra parte muy interesante que se hizo fue que una comisión de planeamiento de la empresa entraran al túnel. Entonces, madrugaron, entramos por la parte de arriba del sector de ventana, nos bajamos por el dentro del túnel hasta el sitio del daño y pudimos encontrar el efecto que realmente el desprendimiento de terreno había ocasionado dentro del túnel. La intención era, ¿qué más podía suceder? Aprovechemos que el túnel está desocupado, perdón, y aprovechando la situación, vamos a verificar qué daños podrían estar de una vez sucediendo para tener alternativas de solución posteriormente. Quiero entender que se han hecho varias reparaciones dentro del túnel, algunas de ellas con sitios muy específicos porque eran muy evidentes levantamiento de la solera o del piso. Los mexicanos llaman a eso solera, nosotros le decimos piso. Se veían grietas en algunas partes y el recorrido que hicimos nosotros, apoyados con las lámparas y las cosas de parte de planeamiento, tuvimos entonces la intención de hacer. Entrar al túnel es una de las cosas más fantásticas. Una cosa es contarla y una cosa es vivirla. Realmente la parte interior del túnel, estalactitas, el escurrimiento del agua, adentro hace más calor que afuera, el goteo permanente, la presencia de los elementos contenidos en los materiales del túnel, todas esas discusiones bonitas y los mismos descubrimientos, como están viendo ustedes ahí, pequeñas filtraciones que aportan el agua al túnel, pero pues con algún riesgo desde todo punto de vista en esta situación. Aquí estamos viendo, estamos recorriendo en el túnel y en alguna parte está uno de los cuatro pozos que tiene el proyecto Sin Casa, que aporta agua superficial de las vertientes de la parte alta para escurrir directamente al túnel.
Varias fueron las demandas que se presentaron, porque en este sector se presentaron desaparecieron muchas quebradas en la parte superior a raíz del paso del proyecto Singasa, porque ese hueco obviamente absorbe el agua y permite que los caudales se depositen dentro del mismo proceso del caudal para completar los 250 millones de metros cúbicos. En el interior del túnel, en algunas partes, como están viendo ustedes, ya habían algunos desprendimientos, que fue la información que se pasó. Considero que de pronto se tomaron en consideración, no hayan hecho muchas reparaciones, porque es muy complicado reparar esa parte. Reparar estos desprendimientos es volver a hacer el túnel como si no hubiera tenido ningún problema, es decir, un conducto directo, sin ningún proceso de obstrucción y permitiendo que el agua se deslice fácilmente. Pero esto fue lo que encontramos en el interior del túnel a la hora de la verdad. Las soleras, como les decía a ustedes, los bordes de la tubería que están viendo ustedes aquí en este punto ya estaban fracturadas y estaban algunas cosas. Todo este tipo de situaciones nos traería un problema mucho más delicado de lo que imaginaba. Pues que no es, eso no es reparar con un poquitico de concreto, sino volver a reparar esa solera, volver a levantarla, volverla a pavimentar. Y entonces, pues complicado. Tuve la oportunidad de hacer el primer concreto de solera que se extendió en el proyecto Singasa, fue en el túnel de Siberia, en el cual yo estaba presente y me tocó ver esta actividad por designio del doctor Milton Beltrán, en paz descanse. Y ya sabíamos qué había que hacer. Dejamos el informe de lo que había pasado dentro del túnel y creo que todas las reparaciones que se han hecho últimamente son basadas en parte de esa información. Nosotros entonces salimos del túnel como a las 12 del día, más o menos, y nos entramos a las 5:30 de la mañana hasta que llegamos a la parte inferior. Ya estamos dentro de la estructura de la canaleta Pacha y están viendo ustedes en las paredes la adherencia, el que contiene el agua adherida a las paredes de ese canal y de ese sector. Ahí están viendo ustedes. O sea que todas estas cosas que están aquí adheridas es lo que se quita y se pone en el proceso de volverla agua potable, desprenderle todas esas cosas a la hora de la verdad fue bastante complicado, pero fue una experiencia bastante bonita e interesante para todos nosotros lo que estábamos viendo y la presencia y la ¿qué se llama? Y la necesidad de hacer las cosas bien porque debemos tratar con conciencia. Tuvimos la presencia militar porque inicialmente se pensó que había sido una bomba. No habíamos hablado con el señor del terreno y dijeron que probablemente, como estábamos en la época de Pablo Escobar, se pensó que de pronto era un atentado de la guerrilla, y en ese orden de ideas, pues se llegó al ejército, nos colaboró muchísimo, estuvieron muy presentes, a la hora de verdad también nos estaban vigilando para que entonces protegernos de cualquier situación, pero fue una falsa alarma, pero la gente ayudó de una forma interesante. Cuando amanecimos el día siguiente, cuando salimos del túnel, alguien abrió ya listo. Conservamos el concepto de la topografía para estar mirando puntos de referencia en la cresta del hueco, en la parte inferior del hueco, y si había un movimiento, obviamente había hundimientos, pero no fue así. Cuando salimos del túnel ya viendo ustedes hasta dónde llegamos con la capa de concreto. No se llenó totalmente el hueco porque se pensó que el exceso de concreto podía fracturar el resto del material que estaba suelto y se optó por tomar una parte de esa parte. De tal manera que fue toda la noche echando concreto y toda la noche, como están viendo ustedes ahí, no se llenó en su totalidad y ahí están los tubos de acueducto, no cabe al lado de tal como lo están viendo ustedes aquí. Ya comencé más o menos a tomar la intención de para qué eran esas tuberías, me las enseñaron porque las desconocía. Pero eso fue lo que sucedió durante la noche, mientras toda la noche se volvió en concreto hacia el hueco, nosotros estábamos ahí en la parte alta, perdón, haciendo el recorrido a informar las posibilidades de daño. Todo el mundo fuera, se entró en un compresor, ya el doctor Pin dijo, bueno, me sacan toda la gente que entren al túnel, solamente las personas que van a traer las actividades que están faltando. ¿Cómo sacamos ese material? Todo el mundo afuera. Esa fue la razón. No quedaron sino el Carlos Pérez, perdón, el burro adelante, y unas pocas personas que estaban dentro del túnel porque había que hacer una situación. Algo se hizo entonces, porque en eso ya había mucha lluvia,
mucha neblina. Cuando salimos del túnel encontramos que por la noche se había hecho también una zanja de coronación alrededor del hueco. ¿Cuál era la intención? Que el agua de lluvia que escurría en estas partes la captaba esta canaleta provisional superficial de corona de coronación, para que el caudal no pasara a mortificar el concreto, y en ese orden de ideas liberamos y le damos oportunidad al concreto que tomara su condición de resistencia y en esas cosas. Ya volvió sobreutilizar la plazoleta de esta situación, y comenzamos, aquí se ve mucho más bonito el detalle, que esa era la intención de captar los caudales para que no se escurrieran hacia la placa de concreto que había puesto en la tapa del cono. Vamos a pensar entonces cómo sacamos el material. Ya tenemos más o menos una idea, y la empresa compró estos boogie le llamaban allá en donde se compraron. Se compraron como 30 o 40 boogies, que era la única máquina que por su tamaño permitía la entrada al túnel. Y les voy a mostrar cómo fue el proceso de extracción de material. Un material bastante complicado, bastante feo, pero bueno, se logró materializar, y en ese orden de ideas, esa fue una solución espectacular, pero fue plata. Mire a dónde vamos ya con un tubo pendejo en una parte alta para detener esas cosas. Imagínense. Entonces, saliendo del túnel, se digamos aquí en la quebrada de Cimayo, y todo el material que salió se pidió permiso, obviamente, aquí en estas zonas aledañas, para depositar el material, porque eso no se puede botar húmedo, porque es un problema. Entonces, ubicarlo a lo largo y largo de la quebrada, de la quebrada de vaya, del Cimayá, para ir extendiendo paulatinamente y acomodarlo de una forma técnica. Aquí están viendo ustedes cómo era de efectivo, ya sale cargada el boogie, pero ¿cómo se cargaba? Se tomó entonces la determinación que una comisión pudiera entrar por la parte alta, arriba de ventana, para poder meter un mini cargador, porque las máquinas no cabían. Meter un mini cargador era facilitarle la labor con el mini cargador a un cargador que necesitábamos meter dentro del túnel mayor para cargarlo más rápidamente. Inicialmente eran mucho tiempo el que se gastaba entrada y salida, como lo voy a mostrar, y después dijimos, no señor. Entonces se tomó una comisión comandada por el doctor Oscar García, entró por la parte alta y entró por la parte superior del túnel a mirar qué tan factible era meter un mini cargador para ayudar y apoyar al cargador que se iba a meter. Ahí están viendo ustedes la altura del material represado dentro del túnel, miren. Es la cancha de tejo, aquí salen 1000 canchas de tejo. Ahí están viendo la sección del túnel en la parte final. Ya se ha quedado un poco, cómo se escarbó un poquitico con este cargador. La máquina obviamente queda limitada, no tiene que decir un solo movimiento de frente. Y al tener el movimiento solamente de frente, lo que el balde alcanzaba a cargar era lo que salía. Entonces se estaba perdiendo mucho tiempo. Necesitamos que una máquina entrara por este lado, donde estoy yo, para que raspando por la parte superior con un mini cargador, cargara ese balde mucho más rápido y no tener que esperar solamente la limitación de la pala del bulldozer para poder sacar los materiales. Eso fue lo que se hizo. Así se sacó una buena parte. Aquí están viendo ustedes la parte de material y parte de los sitios que encontramos. Y al mismo tiempo se comenzó a trabajar en la parte superior. Al comenzar en la parte superior había que rectificar y reforzar el túnel, y había necesidad de colocar arcos. Unos arcos HD, 14 HUF, no me acuerdo cómo es el número de esa vaina, pero bueno. Aquí está la famosa pajarita. Esa máquina entra de frente. En el patio no tiene sino un solo movimiento. Entra allá y se mete acá al fondo donde yo estoy. Aquí están viendo el acceso lateral de la gente. Aquí está la compuerta de entrada. Entonces la máquina entraba, lo que alcanzaba a raspar, se devolvía a y por esta parte entra el carrito este pequeño para cargar esta parte. Lo voy a mostrar. Material terrible.
Esta es la parte más bandita, hay que son como 300 metros de túnel, de la entrada hacia arriba y hacia abajo. Ahí se alcanza a ver en el reflejo del agua la altura que tenía dentro del túnel. En ese material terrible, es que la misma estructura lo dice, una arcilla violenta. Eso no, ni con palas, ni con picos, con nada de las servías. Tocaba con maquinaria, no había nada más que hacer. En las partes inferiores ni pica ni pala, entonces la gente esperando a que llegara de pronto la comisión y teníamos la esperanza que se pueda hacer un poco más efectivo. Y esa vez ustedes miren la entrada del túnel, en la parte más entrante que está muy, muy cercana a la entrada del desvío del túnel en la parte interior. Un material muy complicado, muy difícil. Son muchas malas fotos que tengo. En la parte interior, cuando una vez que se pudo ya entrar y ya a la vez que siga avanzando la excavación, se iba haciendo la reparación, la adecuación del túnel. Entrada la maquinaria, ya teníamos campo libre, ya había salido un buen trecho, entonces entró la gente a hacer la reparación y había que pensar en la reparación del túnel como si fuera un túnel nuevo. Llegó Osquitar, un gran señor, un gran ingeniero, un personaje muy querido, muy especial, todo un caballero, todo un ingeniero. Está viendo la sección del túnel, la parte superior, todo lo que se ha desmoronado del túnel para poder colocar los arcos, mírenlos, así colocar los arcos. Una labor que fue muy interesante, haciendo los procesos de trabajo mientras el sitio para reparar era recuperar este tipo de túnel de allá para acá hasta este punto y hacer las reparaciones correspondientes con marchabantes, unas láminas que se colocan sobre los arcos para hacer un techo entre los arcos para permitir que el terreno que se pudiera desprender cayera encima de esas platinas de los marchabantes y no volviera a utilizar más el túnel y por consiguiente reforzado con concreto neumático o concreto hidráulico según la necesidad. Ahí está la gente trabajando en esos espacios y en esas cosas. Pues fueron momentos bastante difíciles. La motoma no podía faltar. Aquí ya tenemos los andamios dentro del túnel para hacer reparación. Se nota perfectamente el cambio del proyecto, porque el proyecto al principio era a clave de túnel y con el efecto del cambio de proyecto a mitad de sección, toda esa vaina. En fin, ya hay gente trabajando, la gente va, la gente entra, la gente permanece. Miremos a ver cómo es este proceso. Miren que el balde está totalmente lleno. No había llegado todavía ni mini cargador, lo que alcanzaba y los obreros encima de esa excavación a pique y paga lo poquito que podamos ver para llenar ese balde de la pajarita. Nos pinchamos. Vea usted. Qué cosa tan difícil cambiar una llanta dentro del túnel. No podíamos mover la máquina. Entonces se tomó una decisión. Aquí en Bogotá se le quitaron las llantas a 2 máquinas iguales a estas para tener repuesto, porque lo que nos pinchamos allá en el proyecto tocó bajar a la calera y perdimos todo el día recuperando eso y fue un esfuerzo sobrehumano que quitaron una llanta esas, porque mire usted cómo está la posición de las llantas en función con la condición del túnel. Entonces era muy difícil para que no nos vuelva a pasar. Si se presentan 4 pinches, ahí a 8 llantas tuvimos de repuesto por si se volviera a presentar esa situación. Terrible. Pero bueno, experiencias vividas. Así como hubo la previsión de colocar las lanzadoras de concreto, también hubo necesidad de tomar en las llantas por si se volvía a presentar algún inconveniente. Está entrando está saliendo un boogie boogie cargado. Veamos cómo es este proceso. El boogie boogie va a entrar, se estaciona, se descarga. Aquí está entrando el señor. La máquina se corre un poquito para atrás. Una vez que ha cargado, sale, miren que el tipo sale agachado del túnel, ya sale cargado, que es lo que están viendo ustedes aquí, y este material que se descargó aquí sale y va detrás. Entonces era una entrada y salida de boogie para captar los materiales que estábamos sacando dentro del túnel.
un barrizal impresionante, no hay nada que hacer, eso se patinaba absolutamente todo. Aquí estamos descargando un boogie boogie, en un boogie boogie, este se sale, entonces la máquina, la pajarita, se descargaba, se venía aquí al frente, donde estoy yo, y de aquí para allá se volvía a cuadrar, se metía en ese túnel que está en la parte frontal y esa fue una operación que se repitió muchas y varias veces, como están viendo ustedes aquí. Eso nos facilita un poco más de tiempo, nos ganamos como media hora en ese tejemaneje de hacer la carga y descarga de los boogie. Allí se ve cómo entran, cómo salen. Obviamente la luz dentro del túnel, porque un túnel a oscuras es muy complicado y eso no es con velitas ni con luces de la energía, sino plantas que tocó llevar para poder tener luz dentro del túnel, para poder ver. Porque al momento de hacer el concreto hidráulico o el neumático, hay que ver los espesores que se le pone al túnel. Y para poder ver necesitamos luz. Y eso fue lo que se hizo. Entonces hicieron las reparaciones. Entendí cuál es el problema de la manguerita. Mírela, aquí la tiene usted. Colocada en el centro, esta manguerita que llegaba hasta, se bajó al fondo del túnel en el puro pico. De tal forma que nos evitaron el darle la vuelta a la montañita, porque la longitud que fuera, entrar por el frente, llegar al frente de trabajo y pasar el agua y la mezcla y la energía. Para que está el compresor. Todo ese espacio se previó. Es decir, se ganó esa vuelta alrededor del túnel para ser más efectivos y lograr llegar al sitio de una forma mucho más directa. Perfecto. Entendí. Bendito sea Dios. Mientras hacían esas cosas, entonces, comenzó a llegar la mezcla para el concreto hidráulico. Las mixers ya se estacionaron afuera del túnel, como están viendo ustedes allí. Ya no lleva mezcla, sino lleva materiales secos. En los boogie se descargan los materiales secos para hacer la mezcla de la parte interior, para poder conformar el concreto hidráulico. Y ya dentro del túnel, como están viendo ustedes aquí, ahí está viendo la puerta de acceso, entra el boogie con los materiales y ya al frente con los materiales, porque aquí afuera se colocaron todos los elementos para hacer el concreto en sitio, ¿correcto? Aquí están viendo ustedes eso. Entonces entra el boogie limpio, descarga el material para que se haga la mezcla, están las mangueras al interior del agua, de energía y de todas esas cosas para hacer el concreto en el sitio, previa orientación y cantidades de mezcla. Ahí está viendo ustedes entonces cómo esa mezcla que se está dentro del túnel se metía directamente al túnel y se reparaba con el concreto hidráulico, tal como están viendo ustedes aquí. Esa es una mano de polvo impresionante, esa arena con acelerantes y todas las cosas. Pues bueno, yo le debo al túnel la pérdida del cabello por los acelerantes que me tocó chupar dentro del túnel, a pesar de tener el casco más de la sudor y todas las cosas. Pero bueno, eso es lo de menos, se hizo lo que había que hacer. ¿Está entendido entonces cómo se hizo la parte de la recuperación? Faltaba entonces una parte importante, que es los arcos. Meter un arco completo. A ver, eso se maneja de acuerdo a las manecillas de reloj. De las 12 del día, una hora 6 de la tarde, 12 de la noche. Entonces, en el contexto general de barcos, se entra el arco entre 9 y 3 de la tarde. Un arco bastante grande, como está viendo usted ahí, y la pata hacia abajo y la pata hacia abajo. Entonces se seccionaron, se cortaron las secciones y en sitio se soldaron las partes verticales, las patas de cada uno de estos arcos. Ahí están las cosas de los arcos, lo están viendo ustedes perfectamente. Estamos llevando material y arcos al interior de la excavación. Ahí están viendo ustedes cómo la gente está trabajando en esas cosas y los arcos que se colocaron repentinamente y unas mallas, pues no tan técnicas, pero por lo menos retenía parte del concreto. Y sobre esto van las tejas para cubrir las vigas, marchavantes llaman ellos, marcha avantes para avanzar en la marcha, y en marcha avantes se colocan estas rejillas
y encima de las tejas para proteger al concreto el túnel que pudiera caer dentro del túnel y para que no pasara, los marchavantes servirían de detención en esos sitios donde uno desea colocar los arcos. Ahí está viendo nuevamente el terreno a mitad del túnel. Todas las calles eran casi sobre el tiempo y todas las calles fueron caminándole paulatinamente unas tras otras. Así están viendo ustedes entonces parte de las labores dentro del túnel. Aquí está en el proceso de lanzado del concreto. Como cosa curiosa, pues aquí está un grupo de trabajadores y unos aguaceros impresionantes adentro, porque llueve más adentro que afuera. Miren el brillo de las chaquetas. Es que adentro hace más calor que afuera y llueve más que afuera. Entonces, la única condición por la cual quiero mostrar estas fotos que son muy interesantes es que la soldadura de esos arcos con las patas laterales para colocar el arco completo, como de 7 a 5 de la tarde, por la tarde, las hizo una mujer. Esta dama hizo las soldaduras y es primera vez que una mujer entra al túnel Chingaza como trabajadora, porque ellos tenían agüero que una mujer entra al túnel les traía complicaciones y dificultades, les tenían agüero a esa parte. Y entonces, homenaje a esa mujer y a las mujeres de Colombia, para encontrar que las mujeres también son capaces, y esta niña fue la encargada de hacer esa soldadura. Un trabajito bastante delicado, complicado, bueno, con ayuda y todo, pero lo hizo ella, y ella fue la responsable de la soldadura. Homenaje a las mujeres. Parte de la reparación del túnel, y aquí ya está el material, y el frente del otro lado ya, por las luces correspondientes, y tratar de mejorar obviamente el acabado, y falta el lanzamiento del concreto hidráulico para hacer las paredes del túnel en la parte interior. Aquí estamos viendo adentro el lanzamiento. Eso no se puede ver absolutamente nada, es muy complicado. No se ve nada por la fuerza, porque este chorro que lanza la mezcla levanta obviamente esta cantidad de polvo, además como los materiales están secos y el agua se le inyecta en la punta de la manguera, pues esos son los resultados de ese tipo de situaciones. Pero bueno, se hizo, y esa es la intención. Algo de sacrificio para todos los que están trabajando en el sitio, la luz, se ven ustedes, la actividad que está totalmente diseñada y comunicada con su luz, para que con la luz pueda ver qué tanto concreto lanza en esas partes, no es en el frente, sino en la parte superior. Pero se levanta toda la polvareda, que es interesante auxiliar. Aquí tenemos dos gráficas de ese proceso, bien distintas. Pues sí, fue bonita realmente. El problema no para ahí, el problema se complicó. El problema se complicó porque cuando se me llaman a decirme que vamos a tomar chocolate, perdón, el agua que alcanzó a pasar dentro del túnel, que se fue al proyecto Chingaza, resultó unas alternativas. En la planta Viernes, como están viendo ustedes aquí, es una planta muy linda con sus filtros y todas las cosas para hacer todo el proceso de esta parte. En el centro de los filtros, esta era la imagen que se tenía en ese orden de ideas. Miren ustedes las botas de los trabajadores, a la altura de la bota, todo el material que pasó, que se depositó en los filtros, obstruyó el proceso total de todo el túnel. Eso no era de pico y pala, definitivamente eso no era. Ahí ya se podía meter una máquina en otras condiciones y había que hacerlo de esa manera. Mire usted los grados de dificultad, la cantidad, todo ese material de dónde apareció. Buena parte del huevo que se alcanzó a pasar ahí, en su material, en su contexto interno. Y la otra, el lavado de las paredes de las patas del túnel, que con el agua a esa presión simplemente ya arrastra las partes superficiales y desprende la gravilla que tiene el concreto en esas partes. El mismo túnel produce entonces estos materiales en la parte inferior del túnel. En esa parte de la sección del túnel, en la pata, tenían toda esa parte. Toda la planta Viernes
en todo el sentido y en todo momento tenía esta imagen. Mire ustedes dónde están los niveles de agua y mire usted dónde todo lo que tenemos en esta parte del sitio. Mire, aquí estamos a bota completa de sacar materiales y remover ese material, pues sumamente complicado y sumamente distinto, pero bueno, había que hacer algunos remazos, pues ahí no teníamos actividad, había que hacer alguna parte y se encontró la solución. Todo ese proceso de lavado de filtros tiene una salida de los filtros, una vez que se lavan, del lavado ascensional, tiene una salida para lavar, para botar las aguas sucias, producto de la limpieza de las aguas que entran al túnel. Pues estamos buscando el huevo y se buscó. Con el debido respeto que las personas me merecen, quiero mostrarles algo muy importante. Aquí se ve, mire, toda la caravilla que salió del túnel, todas las partes que están dentro del túnel, las columnetas de la sección, del lavado del concreto con la fuerza del agua, en diferentes partes de la planta, en diferentes sectores, estaba absolutamente lleno. Es que el agua se pasó de una forma a una velocidad, una diferencia de altura entre la planta Viernes y el túnel, pues se arrastró todos los materiales sueltos que hayan en el piso y se los llevó y los botó aquí, aprovechando la oportunidad de poder salir. Y sabiendo ustedes, miren ustedes, la parte de las columnas, de los tanques, de los filtros en la parte inferior. Aquí ya viendo ustedes la altura de esos rellenos, de estos materiales difíciles. Habría que, hubo necesidad de romper, ya les voy a mostrar una parte muy interesante. Se pensó entonces en meter la pajarita. La pajarita iba a ser definitiva para poder arrastrar y cargar. No podemos bajar una volqueta, con mucha dificultad se bajó este cargador. Este cargador se bajó con algún grado de dificultad y que el doctor Hernando Leal nos encargamos de encontrar algo muy importante. Ya les muestro. Pudimos meter entonces dos mini cargadores, tres mini cargadores para cargar estos baldes. Miren, estos baldes que se hicieron en Santa Lucía, los teníamos que estar llenos para descargarlos a la volqueta, como les voy a mostrar en este instante. Aquí se parquea la volqueta, aquí está está lleno, con el mini cargador lleno del balde, improvisado, técnica de Santa Lucía. Nos permitía entonces con el mini cargador cargar el balde. Aquí lo están viendo ustedes. Eso es lo que hizo posteriormente cuando logramos meter el mini cargador en el túnel por donde dijo Oscar García, por la parte superior. Eso nos ayudó muchísimo. Pero esta parte suelta, orillas, fueron aproximadamente unas 70 volquetas que salieron de material, todo producto del lavado de las paredes de los del túnel. Todas esas, ahora están viendo ustedes aquí. Fue muy interesante en ese orden de ideas porque se lograron hacer mucho más efectivo y lograr desocupar porque los filtros obviamente había que lavarlos. Eso significa que mientras hacían varias cosas se decidió tomar la decisión de limpiar los filtros para alimentar y no modificar, sino arreglar la planta, ponerla limpia, limpiar todo, absolutamente todos los espacios que tenían los filtros en su parte interior. Estamos cargando, miren, dos mini cargadores. Aquí está la diferencia de materiales dependiendo del sitio. Con dos mini cargadores se nos permitió cargar fácilmente. Miren, aquí están los dos haciendo el turno. Salía el uno, entraba el otro. Y se cargaban directamente a esos baldes. Ya les voy a contar de qué manera se hace esta parte. Bien, ahí están viendo ya ustedes que el piso aquí en esta parte está limpio. Y digan que estamos raspando el piso para poder orientar las cargas que hay que meterle a esos baldes. Aquí está el balde, que el cargador entra, carga, descarga y está listo. Se desocupa ese sector, se raspó y se limpió totalmente de materiales sueltos de la gravilla del túnel. Ahí están las huellas de estas partes. Pues, aprovechando la escoba nueva, barramos bien. Y con ese de barramos bien se hizo una labor interesante. Con mi gente de alcantarillado de Santa Lucía, nos dedicamos a otra actividad muy paralela a esta.
Mientras ellos trabajan en un sector de los filtros, en esa parte, nosotros, la gente de alcantarillado sobre el jefe de división, hicimos una actividad muy bonita y muy interesante para ayudar a la empresa. Eso, estamos cargando. Aquí están. Ese mato fue improvisado, fue hecho a última hora y a última para lograrlo bajar, cargarlo, miren, como están viendo ustedes aquí, sacarlo, pisarlo. Aquí está la volqueta. Y esa volqueta se hizo una técnica de la gente que piensa en esas vainas, de los obreros que están viendo ustedes, para manipular desde ese lado. La gente se camina hacia atrás hasta levantar el balde y luego se devuelve a la altura de la volqueta, se jala esta pita y permite que el balde se voltee y al voltearse el balde se carga la volqueta, como la están viendo ustedes aquí. Entonces la gente que está aquí es la encargada de manipular esa parte y lograr que esa grúa que tiene el cable estaba ahí esperando. Aquí está viendo ustedes entonces cómo es la técnica. Aquí se coloca la volqueta, aquí se carga, se levanta, ¿verdad? Y los filtros están totalmente sucios. Aquí están viendo ustedes cómo lo que yo les estaba diciendo, al jalar este señor de para acá, el balde se voltea y descarga en el platón de la volqueta los materiales que se estaban sacando. Perfecto. Ahí se ve perfectamente esa parte. Ahí está. Fíjese que la persona jaló, volteó el balde, se descargó y se llena. 70 volquetas de material salieron ahí. Ahí está viendo el proceso completo de esa parte. Obviamente, tenemos que esperar cómo iba a llegar el agua que iba a pasar una vez se estableciera el daño dentro del túnel. Sacado todo el material, los pisos no quedaron limpios. Así es que había que esperar un agua totalmente turbia y pasamos casi al 2000% de contaminación en el agua. Cuando se ordenó abrir el caudal en la parte alta para que bajara nuevamente el subcontinente nuevo, eso fue como a las 3 de la tarde. A las 7 de la noche estuvo llegando a este punto un agua chocolate, totalmente oscura, totalmente contaminada y esperaba un buen tiempo para que se limpiara, que el mismo caudal había que botarlo en la parte más inferior, en la parte en el equipo de acá, por ahí se botó y logramos liberar entonces ese proyecto de esa parte y las aguas negras. Posteriormente ya, una vez que se estabilizó un poco la condición de contaminación, se quitaron estas partes, se habilitó esta parte, pero ya teníamos algo muy distinto. Se habilitó para poder soltar el agua y saber que íbamos en los primeros metros cúbicos, no va a tener mucha dificultad y mucho problema. Pues lo que vimos en las paredes de encima allá también se ven en las plantas. Miren, aquí están las contaminaciones adheridas a las paredes de los filtros. La gente de Santa Lucía, mire, lavó todas las paredes, recuperamos con pintura, se ve totalmente limpio, obviamente, porque nos quede bien bonito. Eso se hizo con esas condiciones y así se restableció la planta en su parte técnica con los Vactor que subimos, perdón, de Bogotá se limpiaron paredes, pisos, todas las partes y se logró la limpieza total de los filtros. Al lograr la limpieza total de los filtros, pues logramos unas cosas muy interesantes, porque de paso se recuperan las paredes, se desprendían de todos los elementos inoficiosos en el tratamiento del agua. La planta lineal cambió totalmente de panorama. La planta Business tuvo una presencia. Quiero llegar a una foto muy importante. Estamos dentro de los filtros de la parte interior ya. Fíjense ustedes cómo se limpiaron todas las paredes y todos los pisos dentro de la estructura de los filtros para que cuando llegara el agua fuera recibido de una forma adecuada. Mire usted la cantidad de sulfato que tocó llevar para el tratamiento, porque eso iba a comer sulfato como arroz.
Obvio, se preveía que eso iba a pasar, el agua iba a bajar muy contaminada, sin saberse hasta qué punto había que dejar que pasar el agua, que pasar el agua, poder suspender y poner en funcionamiento nuevamente la planta bien en las condiciones normales de servicio. Lo importante es que, si ustedes se dan cuenta, muchas actividades se hicieron prácticamente casi al tiempo. En la medida que eso se limpió, pues también se pensó de que si llega el agua, ¿cómo la recibimos? Se iba a recibir con el tratamiento adecuado, para eso es, y ya son las funciones. Aquí está una planta muy linda, aquí están ustedes las paredes totalmente limpias, unas aguas mucho más cristalinas, y esperar. Pero nos quedó faltando un punto que teníamos que romper y tener presente que no vamos a aguantar. Ahí están ustedes viendo los canales totalmente limpios, los quiebres de presión en algunas partes para controlar los caudales dentro de los filtros. Una labor muy bonita, todo el mundo participó. Y se supone que ese es el agua original. Ese es el agua que usted ve que es totalmente transparente, que llega a esta estructura de captación y el agua pues salió totalmente chocolatada. Hasta que esto tomara unas características parecidas a esto, había que echarle sulfato. Y una vez que lograba algo muy parecido a esto, y con los laboratorios se podía venir que había disminuido el constante de contaminación, se hizo esa parte y se pudo habilitar funcionando perfectamente. Por el debido respeto que me merece, pues, a ver, todo ese lavado de aguas de los filtros sale por esta tubería para sacar el lavado de las aguas de la parte alta. Ese proceso de tratamiento del agua, pues, cambia sustancialmente. Entiendo que no estoy seguro, pero creo que sí, al responsable del diseño, al responsable de este mantenimiento, bueno, no sé si salieron o les pidieron cuentas, porque es que ese huequito es muy pequeño para recibir el lavado de 16 filtros, muy pequeño, demasiado pequeño, porque en el momento de limpiar todas las vainas costó un trabajo impresionante hacer la limpieza de eso. En la parte alta, en esta parte que conecta en la parte arriba alta, en este canal de desvío, por aquí fue dentro del mini cargador, lo metimos de aquí, escurre a esta parte inferior y el mini cargador que estaba aquí en esa parte se descolgaba y entraba justo a la pared, al hueco del túnel, con el riesgo, perdónenme, se me perdió esa foto, discúlpenme. Condorito, que era un operador de mini cargador de la Santa Lucía, se rodó de aquí para allá, son como unos 80 metros de ahí para abajo. Tenía que coger el impulso y el pulso total para soltarse, rodarse por el sifón ese y pasar dentro del túnel. Unos centímetros, que él mueve el timón del mini cargador, el tipo se estrella. Pero el tipo tranquilo, doctor, yo le hago esa vaina. Nos hizo ese favor y entró derechito para poder pasar el mini cargador. Por aquí entró el mini cargador en la parte alta, que tiene esta camioneta más o menos parecida a la parte inferior. Miren, totalmente limpio, ya estaba totalmente sucio. Cometí un error sumamente delicado. Las llantas de ese mini cargador estaban desgastadas, no tenían adherencia al piso. Y sin embargo, no me di cuenta sino al final. Y después de que pasó eso, me di cuenta. Tarde, gracias a Dios, porque este muchacho se salvó. Y usted verá que él se descubre que haga y el impulso lo lleva y entra ahí dentro de la captación de los caudales del río, en esa parte. Bueno, Dios en su infinita bondad protege también a los que trabajan bien. Nos quedaba faltando una parte que fue muy complicada, el laboratorio de la Francisco Viernes. El laboratorio de la Francisco Viernes, los que conocen bien, es la gente en el fondo del filtro, la gente se ve chiquitica. Nos tocó romper esta parte en el laboratorio, en el piso del laboratorio, para poder meter allí y para poder sacar material que no pudimos meternos por el otro lado, sino tocarlos por este lado para ser más efectivos y cercanos, podernos meter a esa parte y sacar el material
que dentro del laboratorio salía a esa parte y hacer como hacen los maestros de edificios, un canal de descarga para dirigir esos estos cables que estamos sacando. Aquí fue donde se rompió, se cargaba la volqueta tal y lo sacamos al exterior a través de un tubo que nos permitía descargar. Se usaron entonces esta parte de los cabrestantes para sacar el material y eso sí, pues eso sí hace la máquina, manejar esos cables para que se voltee y descargue los materiales que están contenidos en su parte interior. Aquí están viendo ustedes que sale totalmente cargado el material y así se hizo. Teniendo ustedes en patios, a proposición del cablestante, la pila. Disculpen, por favor, disculpen. Nos faltaba solamente esa parte se hizo. Laboratorio, lo está viendo arriba, el caballero que está subiendo la carretilla, descargando directamente a la volqueta y descargando los materiales del laboratorio en este punto. Así es que la actividad aquí fue complicada porque la gente estaba abajo, es un pozo bastante hondo, ya vieron ustedes, los filtros ahí son bastante profundos, pues no van a tener riesgos y promedios y problemas, pero bueno, la gente se inventa las soluciones y las cosas ayudaron muchísimo con las ideas para poder hacer la limpieza. Fueron 70 volquetas de este tipo de material que salió dentro del túnel del faro del proyecto Chingaza. Emergencia superada, se hizo absolutamente todo, se limpió, se sacaron nuevos caudales totalmente limpios. Cumplimos con el deber y la empresa cumplió con su deber de darle agua potable a la gente, tratando de demorarnos lo menos posible. Inicialmente se pensó que se iba a durar más o menos 90 horas. Se gastaron 72 horas. En un esfuerzo, pues yo no era sobrehumano, sino un esfuerzo como personal de toda la gente, porque sabía, porque muchas actividades fueron a tiempo, la limpieza, la lavada, toda una serie de cosas, mientras unos estaban en una cosa, otros estaban en otra. Pero se superó. Con la bendición de Dios, la emergencia se superó, la planta viene, funciona como tiene que funcionar. Si ustedes, el doctor Latorre, tiene la gentileza de invitarme para posibilidad, les tengo unas fotos súper contra exclusivas del proyecto Chingaza, la reparación de la válvula Huber-Bunge, cuando se dañó la válvula Huber-Bunge. Es otra conferencia que básicamente el daño más de para atrás son muy pocas fotos, no son muy pocas fotos, pero son fotos muy representativas de un profesor que únicamente, perdónenme la modestia, solamente yo tengo. Nadie tiene esas fotos. Ni la empresa absoluta. Estoy haciendo hablar con Mauricio para que me ayude y necesito llevarle a la gerencia unas 4 o 5 fotos representativas del durante y el después, porque son muy interesantes. El daño de la válvula fue impresionantemente hermoso. Tuve la fortuna de que las fotos de ese trabajo solamente las tengo yo y con mucho cariño las voy a llevar para que la empresa se sienta orgullosa de sus trabajadores, no de Carlos Pérez, sino de sus trabajadores que cumplen con su deber, porque todos y cada uno de los obreros míos, en mi época los uniformes verdes eran el símbolo, y la ranita, ese era nuestro símbolo. El símbolo hoy es bonito hasta cierto punto, pero es muy distinto. Caballeros, han sido ustedes y personas asistentes muy amables por haber asistido a esta presentación y espero que haya quedado lo suficientemente clara qué nos tocó hacer como opciones para que la planta Francisco Vienda funcione cumpliendo su deber y a la potable a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por su atención, muy amables. Si hay alguna pregunta, por favor.
Ella. Aló. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Vuelvo y repito, una cosa es contarlas y otra cosa es vivirlas. Por la bendición de Dios tuve la oportunidad de estar y de participar en estas experiencias vividas. Y el hecho de que las fotografías sean de mi carácter personal son también de la empresa Acueducto. Así sé por ellas, a ellas les debo los espacios de poder tener todas estas cosas. Entonces les tengo prometido a Chingaza, que así va a ser esta vez, pero es que son bastantes fotos, pero quiero ordenarlas de una forma muy coordenada y ordenada para presentarles a ustedes la reparación de la válvula Huben Bunker con unas fotos impresionantes, que son muy bonitas desde todo punto de vista. Claro que sí, muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos por esta conferencia magistral y antes de pasar a las preguntas, quiero que le demos un fuerte aplauso por este conocimiento que nos ha compartido. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Muy gentiles. Tenemos una pregunta, un comentario de José Manuel. Adelante, José Manuel, abre tu micrófono. Muchas gracias, Andrea. No, pues darle las gracias de forma muy especial al doctor Carlos Pérez por la presentación, su conferencia magistral. Este material realmente es exclusivo para la empresa de Acueducto de Bogotá. No tenemos esta información en un medio diferente y tiene un valor muy grande para la empresa. Doctor Carlos Pérez, no es lo mismo que el protagonista cuente la historia a que la historia la cuente una persona a la que le contaron la historia. Entonces, tiene un valor supremamente importante para nosotros, digamos, este tipo de experiencias que usted mismo ha vivido y que ha querido socializar y compartir con la familia del Acueducto de Bogotá para conocer cómo la empresa de Acueducto ha superado situaciones difíciles, sobre todo en lo que nos presenta el día de hoy, como lo es el sistema Chingaza, que es el corazón de la operación de la distribución de agua de la ciudad de Bogotá. Recordemos todos que del sistema Chingaza, pues se abastece el 70% de la demanda de agua de la ciudad de Bogotá y sus municipios vecinos. Y cualquier problema que se genere en el sistema Chingaza tiene repercusiones supremamente importantes para la comunidad, para nuestros usuarios, para la empresa, para la ciudad, para todos. Entonces, doctor Pérez, muy agradecido con usted por ser tan generoso de compartir con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá todas estas experiencias técnicas y eso era básicamente lo que quería aportar. Muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos varias preguntas en el chat. Una de Diego Raúl Calderón, quien pregunta, ¿qué se hubiera hecho distinto para hacer la reparación del túnel con la tecnología que existe hoy en día? Pues indudablemente yo creo que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Hoy en día es mucho más ágil la tecnología, de pronto más eficiente que nosotros. Si nosotros bien, digámoslo así, trabajamos con las uñas y trabajamos con el corazón haciendo las cosas, poniéndole voluntad a hacer las situaciones que enfrentamos, pues ese es un mérito. Y yo le doy gracias a toda la gente que nos colaboró en esa parte de mi trabajo, porque fueron ellos los artífices de que esta última foto, que la emergencia superada, la planta bien y que esté funcionando como funciona, es por el trabajo y la labor de ellos. Yo creo que las últimas tecnologías variarían algo en el tiempo, pero en toma de decisiones, definitivamente, esta tiene la importancia de abrir el camino para encontrar. Si usted mira la situación hoy en día de los carrotanques, que les mostré a ustedes en el fenómeno del niño, el recurso de los tanques, que fue una invención de Santa Lucía en ese momento determinado para el alquiler de los carrotanques y era mi responsabilidad. Pues es una experiencia que hoy se está viviendo y vale muchísimo, porque es un carrotanque, es que cuando una empresa tiene 5 carrotanques, como ese instante tenía, a tener 250, pues es un avance. Entonces, los carrotanques ahora serán distintos.
pero requiere el mismo concepto, el mismo sentido de servicio. Por consiguiente, utilizando una tecnología hoy en día, no sabría decir cuál sería la tecnología como para aligerar o mejorar. Lo que sí es un hecho es que, de todas maneras, el sulfato tenemos que tener. De todas formas, tenemos que lavar. De todas formas, tenemos que recoger. Y de todas maneras, analizar, no sé hasta qué punto, las condiciones del concreto. Porque es que el desprendimiento del concreto en la parte inferior del túnel por el mismo arrastre del agua es inmenso. Que 70 volquetas de meter en un tramito. Hágame el favor. Bueno, me gustaría, si algún día hay alguna cosa, conocerla y aprenderla para, si lo mío puede servir de algo de ayuda o de guía para un camino, estoy a la orden. Sí, señora. Muchas gracias. Nos pregunta Oscar Pardo, ¿cuándo sucedieron los hechos narrados? ¿Cuáles fueron las fechas de esas 72 horas intensas? A ver, la fecha pues yo no la tengo muy presente. Y como les dije yo al principio, estábamos en la época de Pablo Escobar y por consiguiente por esos años de los 80 fue eso. Pero sí, me acuerdo mucho que con el doctor Pinto se le hablaron de 94 o 95 horas de trabajo y la hicimos en 72. Porque pues todo. Fíjate que mientras uno iba por un lado, los otros estábamos en el otro, mientras uno lavaba, nosotros limpiaban. Todos están unísono, sin estorbarnos, sin darnos codo, estuvimos trabajando todos al mismo tiempo. Obreros, ingenieros, mucha gente, sí, señor. Germán Eduardo nos pregunta, ingeniero, mis respetos ante este impresionante trabajo con el que solucionaron semejante problema y así poder garantizar el suministro de agua. De la aparente causa que generó el problema, los tubos del abrevadero, se hizo una investigación formal que confirmara la causa del colapso. ¿Se Sí, consideró que la causa pudiera haber sido una falla en la estructura interna del túnel? no, realmente es que eso sucedió 12 años después de que el túnel estuviera terminado. Y desde esa época el señor, en el abrevadero, ese goteo permanente aflojó seguramente el terreno. Y además con la condición del terreno, pues todo se complicó, porque el agua se desplazó muy fácilmente a través de esa silla y llegó por fortuna justo a eso. Gracias a Dios, el daño fue muy cercano a la entrada de acceso a la estructura de control de Simayá. Eso nos favoreció mucho, porque lo que está trabajando ahora sí les toca más trabajo, porque tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros, pero en el kilómetro 16, kilómetro 18, kilómetro 20, es mucho más complicado. Claro, pero es decir, la técnica de reparación consiste exactamente en lo mismo, en restituir y lograr que lo que se haga. Hoy en día, cuando yo alcancé nosotros alcanzamos a mirar unas paredes, unos muros que se hicieron dentro del túnel, en la antigua vía de las locomotoras para entrar a sacar materiales que permitieron aislar daños, muros construidos con un bloque. Entonces, pues se hicieron reparaciones y hoy en día entiendo que han hecho con mucho éxito varias reparaciones con la condición de que hoy en día tienen 2 túneles de reserva, los 2 túneles de Usaquén. Porque una vez que se pasó esta cosa, pues la pregunta fue muy sencilla. ¿Qué pasa si se daña el túnel de Usaquén? Pues como si no hubiéramos hecho nada. Y en ese orden de cuando al segundo túnel, bueno, túnel de Usaquén, 2 túneles, ¿para qué 2 túneles? Si se va a la uno, si haya uno, se suspende por el uno y se trabaja por el otro. Entonces, fíjate que esas tecnologías también son partes de la toma de decisiones, ¿no? De la parte de ser visionarios con la posibilidad de los daños. Así como pensamos en las 13 plantas de bombeo, de colocación de concreto, hubiéramos podido trabajar con una. Nos tocó aprender. Hay que colocar 2 por si me da una, tengo la otra. Así de sencillo fue eso. Por eso, pues, que entonces, por las técnicas modernas, pues sí, yo me imagino que los sistemas de bombeo bueno, son muy distintos, tenemos muchas condiciones, pero las acequias que están al pie de la estructura no han desaparecido. Entonces tocará hacer lo mismo, pero con unos elementos mucho más modernos, obviamente, claro que sí. Lo importante es la voluntad
y el cariño de hacer las cosas bien. Yo tengo, ¿por qué fue la intención de tomar yo tantas fotos de todo lo que yo hacía? Yo estaba dictando clases. Una cosa es llevar a los alumnos del diurno, porque el camino los invito a que vayamos, irnos a las 8 de la mañana como visita técnica y volver a las 5 de la tarde. Y el nocturno, que también eran alumnos míos, no puede hacer con ellos eso. Entonces, la intención de la fotografía fue acercar la ingeniería a los estudiantes nocturnos, porque en el diurno la ve, al diurno de pronto los podía llevar, como en efecto sucedió. Pero para efectos de enseñar, pues la intención es exactamente en eso. Que aprenden en la toma de decisiones, que aprenden a ser pendientes de todo, que hay que analizar absolutamente todo. Un proyecto de alcantarillado no se inicia si no tiene la placa del VM, del Instituto Geográfico Agustín Covasi, de referencia para liberar todo lo que se va a hacer. Si en eso no se puede arrancar, puede tener todas las cosas listas, pero si no tiene el VM, no puede iniciar. Y mire que es una cosa sencilla, simple, pero sin eso no se puede iniciar, porque ahí arranca la nivelación de todo el proyecto. Así de sencillo. Entonces yo lo que quiero es enseñar que hay que estar pendiente de todo. Hay que ser recursivo. Hay gente que dice que la ingeniería es de ingenio. Sí, es de ingenio, pero también de cuidado, también de responsabilidad, también de análisis de las cosas, de tener principios fundamentales para organizarnos uno mentalmente. ¿Cómo hago la obra? ¿Por dónde inicio? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde termino? Si yo voy a trabajar un alcantarillado nuevo, por ejemplo, y tengo un provisional, yo no puedo trabajar si no me considero primero el provisional para ver cómo soluciono lo que el provisional tiene para poder hacer el definitivo. De lo contrario, me meto en problemas. Ya eso lo estoy escribiendo en mis libros de alcantarillado, por la bendición de Dios. ¿Algo más? Creo que José Manuel tiene otro comentario. Bueno. Sí, Andrea, quiero comentarle a todos los asistentes que el día viernes de la próxima semana tendremos posiblemente la participación del doctor Alejandro Dip, gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá hace 26 años, Sí, quien sí. tuvo que afrontar uno de los caídos más importantes del sistema Chingaza en el túnel a presión en el tramo de 18 kilómetros desde prácticamente el sitio de Compuertas en el embalse de Chuza hasta la válvula Howell-Bunger de Ventana. Se presentó, digamos, un caído que fue muy bien gestionado técnicamente por la empresa de acueducto y que afortunadamente pues no se generaron consecuencias para el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos. El doctor Alejandro Dip, como gerente general de la empresa de acueducto de Bogotá de hace 25 años, actualmente consultor del Banco Mundial en Washington, pues nos estará acompañando en una conferencia magistral el próximo viernes 28 de abril. Quería comentar, digamos, eso adicional, Andrea. Muchas gracias. Y ingeniero, a la pregunta de que se hubiera hecho distinto con la tecnología de hoy, Diego Raúl quiere decirle muchas gracias, ingeniero. Precisamente la respuesta era la que esperaba. Definitivamente las tecnologías que existen hoy en día poco mejorarían los procesos constructivos en caso de que ocurriera una emergencia similar. Se debe siempre recabar en las experiencias pasadas. Correcto. Tenemos muchos mensajes de agradecimiento y ya con esto vamos cerrando nuestra conferencia magistral número 101 con el ingeniero Carlos Alberto Pérez. Le agradecemos muchísimo a usted por todo este conocimiento que nos ha transmitido y a todos y cada uno de ustedes por participar. Recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día para todos. Creo que me invitan al doctor Dip, por favor. Claro que sí. Muy amable, muchas gracias. Buen día. Buen día, hasta luego. Buen día para todos. Muchas gracias a todos por su asistencia.
Gracias.